En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del comienzo de la lectura. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo lo que sucedió en la cruz lo hizo el Señor por amor. Hermanos, quiero que usted pueda entender, todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho por amor. Nunca, hermano, ignore esta verdad. Y todo lo que nosotros debemos hacer, siempre debe hacer también en amor. Usted y yo hemos recibido el perdón gratuitamente, la salvación gratuitamente. A usted ni a mí le costó eso. Esto costó demasiado. Esto fue demasiado. Y es por eso que hoy día debemos entender estas declaraciones, esta intención, porque estas declaraciones de Jesús tienen una intención espiritual que nos dice a nosotros. Cuando las personas mueren o están a punto de morir, hay cosas que dicen al final. Y muchas veces esas palabras cobran peso. Jesús también estuvo allí. Él padeció la muerte. Él se hizo hombre y Él vivió entre los hombres. Y Él gustó también la muerte, así como nosotros en algún momento, si es que Cristo no viene antes. Cuando en su mayor momento de dolor y era insoportable, la muerte se acercaba hacia Él. Y Él allí no guardó el silencio, sino que habló y exclamó unas palabras. Entonces todo esto que Jesús dijo en la cruz era intencional. Dios lo dijo con una intención. Y todo esto estaba cargado de profundo amor, misericordia y gracia y verdad. Y eso debemos entenderlo. Y hoy día nosotros vamos a ver y exponer, por cada palabra vamos a saber qué significa lo que el Señor dijo en la cruz. Y la primera palabra tiene que ver con el perdón, que se encuentra en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor estaba siendo azotado, cuando el Señor cuando fue burlado, cuando fue atravesado, cuando todos se reían de Él, cuando lo dejaron solo, en el momento más oscuro, se podría decir, y cuando Él estaba afligido en la cruz, cuando Él estaba muriendo, Él miró a aquellos que le estaban matando. Allí estaban los romanos, allí estaba el pueblo, pero también allí estábamos nosotros, hermano. Porque tú y yo, hermano, hemos ofendido a Dios. Así que esto no es lejano. Eso sucedió allí, en la cruz, hace más de 2000 años atrás. Pero tú y yo, hermano, hemos ofendido a Dios. Y nosotros vivíamos ofendiendo a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pecados, hermano. Todos nosotros, hermanos, hemos ofendido a Dios. Y muchas veces seguimos ofendiendo a Dios con nuestros tropiezos, con nuestros pecados, hermano, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, hermano. Aún, hermano, estamos allí ofendiendo a Dios. Usted y yo, hermano,
¿Podemos decir amén? Sí, pero Jesús estaba clavado en la cruz. Estaba sangrando, estaba dolorido, estaba casi expirando con sed, con una carga emocional tremenda. Hermano, ¿usted ha recibido alguna vez una carga emocional tremenda que no puede soportar? Imagínese el Señor allí en la cruz, siendo un espectáculo para muchos, para un pueblo entero que le rechazó, por un pueblo que una semana antes le decía Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después se estaban burlando y después lo estaban encarneciendo. Es tremendo que tus propios hermanos muchas veces te estén dando vuelta la espalda porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque siempre quisieron matarlo. Porque Él trajo la verdad, porque Él expuso el pecado, porque Él expuso la religión. Y Él fue perseguido, pero la misión de nuestro Señor Jesucristo era morir, porque Él vino para morir. Él nació, hermano, para morir. Su trabajo era ese, anunciar las buenas nuevas, pero también tenía que padecer mucho. Y aquí podemos ver la amplitud, la grandeza de su perdón. Cuando nos dice y nos enseña el Señor que debemos perdonar y amar a nuestros enemigos incluso. El Señor en la cruz del Calvario lo hizo. Porque Él era consecuente con lo que decía. Nunca el Señor va a decir algo o te va a mandar a hacer algo que Él no hizo primero. Y Él clamó por toda la humanidad, por todos aquellos que estaban matándole al Cordero Santo que no tenía pecado, al justo, al único bueno. Lo estaban matando. Y Él estaba derramando su sangre para que nosotros, hermanos, fuéramos salvados de la ira y de la condenación y del fuego eterno. Y esta parte, hermano querido, la hace el Señor en la cruz cuando todos estaban allí dándole vuelta a la espalda. Salmo 22 nos enseña todo esto, ¿verdad? Hay muchos salmos mesiánicos donde usted puede encontrar el sufrimiento del Señor. El 22, el Salmo 69, también es un salmo mesiánico, donde habla de lo que estaba pasando dentro del Señor, pero el Señor ofrece el perdón, pide perdón, porque no saben lo que hacen. Y el perdón es la esencia del Evangelio, hermano. Es la esencia del Evangelio. Y Dios nos manda a imitar a Cristo, a perdonarnos unos a otros. Incluso a aquellos que nos hacen daño. Eso es correcto dentro de la iglesia. Y eso es lo que el Señor enseña cada día. Que nos perdonemos, así como Dios perdona nuestras ofensas, nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Dice la oración. ¿Verdad? ¿Usted quiere ser perdonado? Entonces debemos perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará nuestras ofensas. Es la esencia, hermano, del Evangelio. Jesús pidiendo perdón, y esa es la primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces, hermanos, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Jesús no fue orgulloso. Jesús no fue vengativo. Jesús no guardó rencor. Jesús tenía su corazón abierto porque en la cruz Él nos miró con amor y con compasión y perdón y misericordia y gracia. Ese perdón es recibido y yo he recibido, hermano, hoy día. Jesús orando, pidiendo al Padre por nosotros. Hemos recibido el perdón de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos perdonar. Siempre. Siempre. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, dijo el Señor. O sea, debe ser un estilo de vida. Debe ser un comportamiento continuo. Esto es el corazón de Jesús. Tener el corazón de Jesús es tener un corazón perdonador. Y cuando usted perdona a su hermano, a su hermana, usted está actuando como Jesús.
Porque usted ha recibido el perdón de lo alto. Y usted, hermano, también expresa a Dios en estas cosas. Así que, hermano, no te cierres al perdón. El perdón se ofrece. No es un sentimiento como el amor tampoco. Es un ofrecimiento. Yo ofrezco el perdón. Lo ofrezco porque tengo la capacidad. ¿Se imagina Dios actuando por sentir? Hubiéramos todos muerto. Todos nosotros hubiésemos muerto. Porque no valíamos la pena, hermano, por toda la ofensa. Pero Dios ofreció su perdón a través de Jesucristo. Y Cristo allí en la cruz intercedió por los hombres y por nosotros. ¿Podemos decirle amén y gracias a Dios? Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Podemos decir amén? Bendito sea el Señor, hermano. Entonces el Evangelio y la esencia del Evangelio es perdón. Segunda declaración. Salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¿Está tomando atención? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios en Cristo salva. Y esto es importante que usted lo sepa, hermano. El Señor puede salvar al más vil de los pecadores. Pablo dijo, yo soy el más vil de los pecadores. Y podemos decir, somos los más viles pecadores. Pero Cristo nos ha salvado por gracia y misericordia en Cristo. El Evangelio es perdón y salvación. Porque allí en la cruz, en el último momento, había un malhechor. Bueno, habían dos. Uno le encarnecía, uno le decía, sálvate. Pero el otro lo reconoció. El otro le dijo, Señor, tú no has hecho nada. Nosotros merecemos el castigo. Estoy parafraseando. Pero este no, porque ningún mal ha hecho. Y él clamó en el último momento porque sabía que la muerte también le iba a tocar. Él merecía el castigo, él merecía la muerte. Porque en ese momento los hombres morían de esa manera. Por lo tanto, en ese momento que él clamó y él se acercó con fe a Jesús creyendo que era el Hijo de Dios, el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es salvación. Dios salva. Y quiero decirle que no se dé por vencido por nadie. Porque hasta en el último momento, cualquier hombre que clame al Señor puede ser salvo si lo hace con fe, confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es que tengo que hacer muchas obras, pastor. Es que tengo que ser bueno antes. Es que tengo que cambiar mi vida antes. Quiero decirle que ese hombre no había cambiado su vida. Estaba muerto en delito y pecado y merecía la muerte. Pero Jesús le ofreció la salvación y la vida eterna. Junto con él hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y Dios te ha abierto un camino hacia el cielo, hacia el paraíso, hermano. Tú y yo, hermano, somos hijos de Dios. Tenemos una morada eterna. Tenemos un lugar de reposo. Tenemos un cielo para nosotros y una herencia para los santos también en la tierra. Él se arrepiente. Este viernes, creo que fue, ¿sí? Me tocó hacer un servicio. Fue muy rápido, me pidieron jueves, hice el estudio bíblico. Y al frente estaban velando a una persona conocida, al Oscar, que falleció. Un amigo, una persona conocida de años. Yo no sé cómo era su vida. Yo no sé lo que él hizo. No tengo idea. No tengo por qué tampoco saberlo. No me incumbe.
Solamente eso le incumbe a Dios. Pero me di cuenta que todas sus hermanas eran cristianas casi. Y que había muchos creyentes que yo no tenía idea, que estaban ahí. Pero dicen que cada hermana le fue y le habló del Señor. Y él dijo, hoy día me voy con Cristo. Yo no sé, pero el Señor lo limpió. El Señor lo lavó. Y ahora está en la gloria con Dios. Porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es piadoso. Y Dios salva a todos aquellos que claman su nombre. Por lo tanto, ese servicio, de alguna manera, no fue incómodo para mí. Porque muchas veces me ha tocado hacer servicios para personas no creyentes. Y de verdad que es incómodo. Pero cuando alguien confiesa a Jesucristo y alguien lo corrobora que es así, y cuando de su propia boca dice, hoy día me voy con Cristo, entonces no hay nada más que eso. Solamente decir, en el último momento clamó, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y el Señor le dijo, sí, hoy día estarás conmigo también en el paraíso. La salvación es única y exclusivamente por fe, no por obras. No hay ninguna obra que usted tenga que hacer para ganarse la salvación. Solamente creer en una obra, en la obra de Dios el Padre. Y la obra de Dios el Padre fue en la cruz. Cristo haciendo el trabajo, Cristo ofreciéndose, Cristo siendo el Cordero de Dios. El mismo Dios trajo su propio Cordero. He ahí el Cordero de Dios. Todos ofrecían corderos, pero ninguno satisfacía la justicia de Dios, porque Dios es santo, Dios es justo y Dios no da por inocente al culpable. Por lo tanto, se requería sangre preciosa, sangre santa, méritos del Señor para salvar. Entonces, hermano, si usted cree que por alguna obra que usted está haciendo va a salvarse, le quiero decir que no es así. Está en contra del Evangelio. Pero las obras resultan de la fe verdadera. Es una consecuencia de la fe. Cuando tú crees y te entregas al Señor, tus obras ahora son contadas como obras de justicia. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria de su nombre. Y quiero decir que la gracia está disponible hasta el último momento. Así que, hermanos, cualquier persona que esté a punto de partir, tú, hermano, tienes una responsabilidad de acercarte a esa persona y decirle que hay una esperanza. Y decirle que hay una oportunidad allí, antes de su muerte, para que se arrepienta y Dios le salve. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. ¿Podemos decir amén? Entonces estas palabras del Señor fueron: Padre, perdónalos. Primera palabra, perdón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, salvación. Tercera palabra, mujer. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y esto nos habla del amor. El Señor allí en la cruz muriendo, preocupado por los suyos. Y Dios nos dice que debemos amarnos unos a otros. En esto os conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y aquí nos damos cuenta que Jesús estaba entregándole un cuidado de su madre, de María. Le dijo mujer, lo había dicho ya en Caná, en las bodas. Le estaba entregando, ¿verdad? Y el Señor estaba restaurando todas las familias. Y es por eso que Dios nos llama a amarnos, a preocuparnos de nuestro prójimo, a orar por los enfermos, a visitar a aquellos que están débiles, a confortar y estar con aquellos que son nuestros hermanos, nuestra familia también. Y aquí nos damos cuenta que Jesús, estando en esa agonía, estando en ese dolor,
en ese sufrimiento en su alma y esa carga que solamente Él podía llevar y nadie más, el Señor la miró con compasión y le dijo allí a un discípulo: amado, encárgate de mi madre, cuídala, te la entrego a ti. Qué maravilloso como era el Señor, cómo era de compasivo. Y hermanos, ¿qué es lo importante aquí? Debemos ser responsables, queridos hermanos, con nuestros familiares. Debemos ser responsables también con los hermanos de la fe. Debemos cuidar a nuestra familia y en el sufrimiento aún más. ¿Está de acuerdo con eso? Y aquí vemos el amor de Dios preocupado, muriendo, mirando a su madre y diciéndole a su discípulo: cuídala, porque yo los cuidé cuando estuve con vosotros. Ahora les toca a ustedes, hasta que yo vuelva. Y la palabra del Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque viniste a mí cuando estuve en el mayor problema, estuviste. Eso es lo que Dios quiere, amar, amor, porque ya hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha violencia, mucha muerte alrededor de nosotros. Hermano, el corazón del Señor es un corazón perdonador, un corazón que salva y un corazón que ama. ¿Tienes el corazón de Jesús? ¿Tenemos el corazón de Cristo? ¿O tienes un corazón endurecido todavía? Porque la palabra del Señor dice que el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrimiento. Vemos a Jesús sufrir. Él fue experimentado en quebranto. Por nosotros, hermanos, por nuestra culpa, hubo un momento en que Dios le dio vuelta la espalda a su Hijo. Porque Dios es santo y no puede soportar el pecado. Porque Cristo cargó todo nuestro pecado y se hizo maldición por nosotros. Y esto provocó que su Padre, lo que nunca había ocurrido en la eternidad, ni nunca va a volver a ocurrir. Porque Dios es santo. E incluso cuando vio a su propio Hijo cargado con todo el pecado del mundo, Él se sintió desamparado. ¿Por qué me has desamparado? La palabra es: ¿por qué me has dado vuelta la espalda? Tú y yo, hermanos, contribuimos a eso. Fue el momento más oscuro en la eternidad. Jesús cargó el pecado nuestro y experimentó el abandono también. Por nosotros, por ti y por mí. ¿Podemos entonces clamar a Dios en los momentos de dificultad? Sí, y Dios no nos va a dar vuelta la espalda, porque ya la dio vuelta una vez y se la dio a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Él estaba cargado de pecado. Por nosotros se hizo pecado, aunque Él era sin pecado y nunca pecó. Hoy día nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso a la presencia inmediata hoy día de clamar a Dios y pedir. Y Dios nunca dice que te va a desamparar. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor siempre nos va a sacar adelante. Porque Dios lo ha prometido y Dios lo ha dicho. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que Dios siempre ha dicho la verdad. Y yo le creo. Cuando he estado en los momentos de dificultad y cuando he estado en el pozo, el Señor me ha puesto en piedra, me ha puesto
Me ha puesto en la roca firme que es Cristo y me ha dado lo que yo necesito, porque Dios sigue respondiendo y va a seguir respondiendo a cada petición tuya, hermano, porque a Cristo le dio vuelta la espalda, pero a ti no te la ha dado. Y es todo esto, hermano, por gracia y misericordia de Dios. Así que clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Jesús, un varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53 del 3 al 10. Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él experimentó el quebranto. ¿Puede abrir un poquito la puerta, por favor? Yo tengo calor, no sé si. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por amor a ti. Fue por amor a mí. Él sufrió para que nosotros pudiéramos tener paz. ¿Estás agradecido? Que nunca se te olvide esto. Lo que Cristo ha hecho. El mundo celebra de otra manera. Todavía creen que Jesús está crucificado. Cristo está a la diestra de Dios Padre y vuelve. Él viene. Quinta palabra, tengo sed. Juan 19, 28. Y aquí se cumple la profecía del Salmo 69, 21. Se cumple el Salmo 69 completo porque es un salmo mesiánico. Pero aquí podemos ver toda la humanidad de Cristo y cómo Él se representa por cada uno de nosotros. Cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos angustias, dolores, padecimientos, cuando sufrimos burla y persecución, cuando hacen maldad en contra de nosotros, Jesús se pone al lado de nosotros para representarnos y saber que todo lo que a Él le pasó también nos puede pasar. Y nos va a pasar quizá en algún momento. Jesús era hombre y Dios. Leamos el Salmo 69, me gustaría que lo pudiéramos leer. Un salmo mesiánico. Aquí está hablando David. Por supuesto que en los salmos siempre va a haber puntos donde se habla de Jesucristo y va a haber puntos donde se habla exclusivamente de David. ¿Ya? Pero aquí hay que saberlo entender y Dios le va a dar discernimiento, que es Jesús allí. Sálvame, oh Dios. ¿Quién estaba allí en la cruz diciendo, pase de mí esta copa? Porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Cómo estaba el Señor? Angustiado. Y experimentó. Él lloró y sudaba como gotas de sangre. Su espíritu, su alma estaba muy estresada, muy angustiada, dice, casi hasta la muerte.
Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me cuesta, hermano, leer. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Allí Cristo, rodeado de esos toros de Basán, esos romanos que estaban allí poderosos, fuertes, sus enemigos, todos clamando que muriera. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados. Ahí está hablando ya David. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Fue por amor, hermano, que sufrió Cristo. Y ese amor fue proyectado en cada uno de nosotros. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos. Y los suyos no le recibieron. Y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. ¿A quién le consumió el celo de la casa en algún momento? Fue a Cristo cuando tomó y azotó. Y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, oye. Puedo seguir leyendo, hermano. Un salmo que fue escrito por un rey, pero que apuntaba a la condición humana de Jesús. A la condición, vamos, sigamos hasta el 21, porque ahí quiero llegar, disculpen. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué le pasó al Señor? Tengo sed. Y le pusieron vinagre con hiel. Y ese era un calmante, querido. Pero Jesús lo aborreció. No quiso beberlo porque Él tenía que experimentar el sufrimiento completo en su ser por nosotros. Él debía estar consciente de que estaba entregando su vida por nosotros. Es Dios, hermano, ya hablando, y esto ya se cumplió en Cristo Jesús. Pero no queda allí, sino que hay victoria en Cristo. Jesús en su sexta palabra dice, consumado es. Juan 19:30. Quiero decir que la obra redentora de Cristo está completa. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Todo fue cumplido en Cristo, hermano. No hay nada que añadir, querido hermano. Muchas veces nosotros ignoramos y queremos ayudar a Dios diciendo que con estas cosas también nos ganamos nuestra salvación. Y en Cristo ya la salvación ha sido entregada porque hay uno que cumplió completamente todo el trabajo de Dios. Fue consumado. Todo lo que se le mandó a hacer, todo lo hizo. Toda la justicia que Dios demandaba, Cristo la cumplió.
Y es por eso, amado hermano, que usted debe entender que toda la obra redentora ya está cumplida. No hay nada, pero nada que podamos añadir o quitar en Cristo Jesús. Y esto habla de victoria, porque cuando Cristo consumó su obra y la entregó, Él venció a Satanás, Él venció al mundo y Él venció el pecado. Y Él resucitó al tercer día, hermano, de entre los muertos. Y Él te va a resucitar también a ti y a mí. Así como el Espíritu que estaba en Él y resucitó, también nosotros en el día postrero vamos a ser levantados. Esa es la obra consumada de Cristo. Y podemos nosotros descansar en ella. Echad sobre mí toda carga, toda ansiedad, dice el Señor. Porque para el Señor es ligera su carga y fácil de llevar. Cristo tomó esa carga que nosotros no podíamos cumplir, que es el peso de la ley, de las obras que Dios demandaba de cada uno de nosotros. O sea, 613 mandamientos, todos los días de nuestra vida perfectamente, que ninguno de nosotros podía llevar ni cargar. Por eso el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ya tú, hermano, no tienes que ganarte nada, sino que recibir este don, este regalo gratuito que Cristo nos da. Porque Cristo fue el que llevó el peso, no tú, ni yo. Consumado es, dijo el Señor. ¿Tenemos plena confianza en la obra de Jesús? ¿O tienes plena confianza en lo que tú haces? Cuidado. Cuidado con eso. Finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Jesús entrega su vida voluntariamente. Él la entrega voluntaria. Nadie la puede quitar. Él la entregó y Él también la puede tomar. Por lo tanto, el sometimiento de Jesucristo fue en obediencia al Padre hasta la muerte y muerte en cruz. Y Él en su esperanza, porque sabía en quién era su Padre. Y nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Sabemos y tenemos confianza en Dios. Debemos poner toda nuestra vida, querido hermano, en las manos del Señor. Toda nuestra vida. Todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todas las cosas debemos ponerlas en las manos del Señor. Jesús encomendó su espíritu al Padre, porque a pesar de que estaba allí solo, a pesar de que era el momento más oscuro, a pesar de que Él estaba en una condición moribunda, Él seguía confiando en su Padre hasta la muerte. Y cuando Él expiró, Él le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros, hermanos, también debemos encomendar toda nuestra vida y todas las cosas a nuestro Padre, así como el Señor lo hizo. Allí vemos una entrega, una confianza total de su Hijo a su Padre. Maravilloso, hermano, saber esto. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Tienes paz en tu alma y en tu corazón? Mira al Señor en la cruz, mira su condición, mira su aflicción. Él se encomendó a su Padre en ese momento de dificultad. ¿Y qué debemos hacer cada uno de nosotros? Debemos vivir confiadamente delante del Señor. Bendito sea el Señor. Estas palabras me conmueven y me quebrantan, hermano, aunque la he leído y la he estudiado muchas veces. No puedo quedar indiferente al amor de Cristo, al perdón y a la salvación, a su obra redentora, a su confianza, a la expresión misma de su humanidad, poniéndose en el lugar de nosotros, a su victoria eterna y la victoria eterna para la iglesia que tiene, hermano.
Estas palabras o estas 7 palabras son un sermón desde la cruz, hermano, que hablan del perdón, que hablan de salvación, que hablan del amor de Dios, que hablan del sufrimiento de Cristo, que hablan de la humanidad de Cristo, pero también de la victoria de Jesús y también de su entrega y confianza a Dios. ¿Cuál fue la frase, hermano, que ha tocado tu alma, que ha tocado tu corazón en este día? Para mí las 7. Para mí las 7, hermano. Porque estas palabras nos hablan hoy para nosotros. ¿Y cómo respondemos a estas palabras? Dándole gracias y diciendo, tú, Señor, has hecho la obra. En ti tenemos salvación, perdón, vida eterna, confianza y también el amor que Dios nos ha dado. Vamos a orar.